Cita con la historia, cita con don Pedro Fernández Barbadillo en un nuevo episodio más aquí en Radio Ya. Don Pedro, bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues encantado, además muy contento por el tipo de programa que vamos a hacer. Bueno, cuéntanos, nos has traído un invitado muy especial. Bueno, ha venido él solo. Bueno, a ver, no lo he traído yo. Juan Antonio Pérez Foncea. Juan Antonio Pérez Foncea. Sí, que es guipuchi, nadie es perfecto. De San Sebastián, claro, tú eres de Bilbao. Pues sí, vamos, ha tenido suerte que le haya dejado entrar. El otro día estuve con uno de Bilbao y uno de Vitoria y las fantasmadas era tremenda lo que había. Yo entre medias. Usted disfrutando del espectáculo. Disfrutando mucho. Esto es como cuando los progres se despellejan entre ellos. Sí, pues, que hay que pedir palomitas. Luego hemos quedado para ir a hacer las paces en un par de semanas, quedar a comer los tres de nuevo. Con alubias de Barquina. Sí. Uno quería alubias, otro quería una carnaza. Vamos a ver cómo queda esto. Bueno, o merluza de pincho. ¿De dónde eres? Yo de la capital, de un barrio de la capital. Vivo aquí en Madrid, ¿sabes? Bueno, pues sí, oye, es que la capital de España está a 400 kilómetros de Bilbao. Oye, muy bueno eso, ¿eh? Juan Antonio Pérez Foncea, escritor, tenemos 3 novelas hasta el momento, Juan Antonio. No, tenemos bastantes más. Bastantes más, sí, bueno. Pero históricas tenemos 3. Me refería históricas tenemos 3, sí. Editadas por Libros Libres. Por Libros Libres. Libros Libres, le ha editado sus 3 novelas históricas. Efectivamente. A saber, El héroe del Caribe, que es sobre la vida y sobre todo la batalla final de Blas de Lezo. Cartagena de Indias, ¿no? Cartagena de Indias, que me gustaría contar por qué la escribí, porque tiene su gracia y tiene que ver con lo que quiero hablar en esta entrevista, si se me va a dejar. Segundo, publicado Invencibles, que es contar la realidad sobre la Armada Invencible, porque como casi todo en la historia de España, y digo casi todo porque desgraciadamente es así, conocemos 4 tópicos y no conocemos la realidad. La Armada Invencible no fue un desastre, como se dice. Esto habrá gente que diga, ¡hala! Pero no fue un desastre. Fue una guerra que duró 15 años y que ganó España. Y lo que nadie conoce, o muy poca gente, quitando algunos en La Coruña, es que hubo una contraarmada inglesa que fue vez y media más grande que la Armada Invencible, a la que le dimos pal pelo, hasta el punto de que los años siguientes perdieron la única colonia que habían empezado ya a instalar en Estados Unidos, en Virginia, que se llamaba la colonia de Roanoke. La perdieron los ingleses, y los 30 años siguientes, contra lo que la gente se piensa, son los 30 años que España perdió menos barcos en el tráfico entre América y España. Porque no podían los ingleses, ellos sí que quedaron diezmados, pero han vendido esa historia. También hay que decir que hay un señor con nombre y apellido que se llama Anthony Wingfield, que se dedicó no ya en este caso a ocultar la historia, como había pasado con Blas de Lezo, sino a escribir una historia paralela de lo que les hubiera gustado que hubiera pasado. Desgraciadamente, este libro de Wingfield todavía hay gente que piensa que es cierto, pues no está absolutamente demostrado que no es así. Bueno, eso para decir el libro de Invencibles. ¿Y el tercero? Y el tercero es el tercero, que se está distribuyendo ahora. Sí, lo acabo de publicar la editorial en abril, el 25 de abril, que se titula Fuego en el Mississippi, que es sobre el papel absolutamente imprescindible de España en la independencia de los Estados Unidos. Toda la fama se la ha llevado Francia y Lafayette, pero el hecho cierto es que nosotros pagamos al ejército francés, pagamos al ejército norteamericano y pagamos al ejército español, y sin nuestra intervención no hubiéramos vencido, y Estados Unidos no se hubiera independizado. Sobre esto podemos hablar. Bueno, yo me gustaría decirle a Pedro Fernández Barbadillo que nos diga título para este programa, para que nuestros oyentes se vayan situando de lo que les espera en los siguientes 60 minutos. Yo lo titularía, a ver a usted qué le parece, Bernardo de Gálvez, el otro Blas de Lezo. Me encanta. Me ha ganado. Porque además estamos en el estudio Blas de Lezo. Eso es. Entonces, cita con la historia hoy hablando sobre Bernardo de Gálvez y todo lo que le rodeó. Además, o toda la época. Además, a mí me encanta unir a estos dos personajes, porque Blas de Lezo era vasco de Pasajes. Creo que Juan Antonio nació cerca de la casa natal de Blas de Lezo, y Bernardo de Gálvez pues era andaluz. Así que estamos uniendo una puntualización. Blas de Lezo era de San Sebastián, porque es verdad que nació en Pasajes San Pedro, pero entonces Pasajes pertenecía a San Sebastián. Sin más, vamos, yo nada contra los de Pasajes. Apuntando. No, y además los de San Sebastián nacemos donde queremos, como los de Bilbao, o sea que no. Estos amigos con los que estuve recientemente, los dos vascos, me decían: ¿has visto que hablamos en euskera, pero nosotros no ponemos en duda lo que es España? Lo que pasa es que nos gusta mucho hablar de lo nuestro, Claro.
efectivamente, como debe ser, digo, ¿no? Es que el hablar euskera no significa que seas que te montes un sueño aparte que nunca existió, ¿no? Bueno, independientemente de esto, Bernardo de Gálvez, ¿quién fue Bernardo de Gálvez y la importancia que tuvo? Pues yo creo que para situarnos yo quiero reivindicar el siglo XVIII español, porque hombre, a nosotros aquí, los aquí presentes, se nos transmitió historia de España en el colegio y en la universidad, mejor o peor, desde luego mucho mejor que ahora, pero es cierto que nos llegó un pozo que proviene de finales del XIX y principios del XX, de cierta desconfianza, cierto recelo respecto al siglo XVIII, y tenemos la idea de que el siglo XVIII fue un siglo de decadencia, de mediocridad, un siglo que anticipa el desastre que fue el siglo XIX español. Y yo quiero, cuanto más estudio el siglo XVIII español, más asombrado me quedo. Primero, de lo poco que se ajusta a la realidad esta idea, y por otro lado, de lo bien que lo hicieron los españoles de la época. No solo hay grandes militares como Blas de Lezo o Bernardo de Gálvez, del que vamos a hablar, sino también el almirante Antonio Barceló, que en el Mediterráneo machacó a los piratas y los trituró, porque los piratas, sobre todo los piratas berberiscos, seguían asolando las costas españolas en la península y en Baleares, pues hasta entrado el siglo XVIII. O sea, que esto de las pateras, con perdón, no es de ahora, sino que ya viene de antes. Y también hay que mencionar al general Antonio Gutiérrez de Otero, que es el que vence a Nelson en Santa Cruz de Tenerife, cuando Nelson, a finales del siglo XVIII, cumpliendo el imperialismo británico, quiere conquistar las Canarias para su graciosa majestad, y el general español, que era de Burgos, de Aranda de Duero, pues le hace perder un brazo, entre otras cosas. Bueno, y estuvo a punto de morir. Usted, qué pena, Hombre, tampoco es eso, pero estuvo a punto de morir. Entonces, para hablar ya no solo quería decir estos grandes militares, sino también hubo excelentes políticos, pues, como Patiño, como el Marqués de la Ensenada, que era tan importante, que era tan sabio, que entre él y Patiño habían recompuesto la Armada Española, que los ingleses, desde Londres, el embajador británico en España recibe instrucciones de hacer todo lo posible para que perdiese el favor de Fernando VI, que lo consigue. Hay quien dice que también por influencia de su esposa Bárbara de Braganza, que era portuguesa. Entonces, claro, los portugueses pues no han querido ser provincia española y han preferido ser colonia inglesa, pues, para gustos. Y otros grandes políticos españoles, pues Aranda y Florida Blanca. Incluso fíjese lo que voy a decir, querido amigo Javier, incluso Godoy tiene cosas muy positivas. Incluso Godoy. Incluso lo que pasa es que Godoy fue triturado, ha sido enterrado bajo denuestos por Fernando VII y su camarilla, que para justificar el golpe de estado que da contra su padre, además da dos golpes, la conspiración del Escorial en 1807, que es descubierta, y luego la de Aranjuez de 1808, que esa triunfa. O sea, con Fernando VII entra la modernidad un poco antes que los franceses. Claro, es la primera vez desde la Edad Media, en que un hijo se subleva contra su padre en España para hacerse con la corona. ¿Qué le parece? Pero bueno, creo que conviene hablar un poco de Bernardo de Gálvez, ¿no? Eso es. Pues él nace en un pueblo de Málaga en Macharabiaya, el 23 de julio de 1746, y muere en México, en Tacubuya, el 30 de noviembre de 1786, es decir, vive poco más de 40 años. Muere en México siendo virrey de España. Entonces entra muy joven al servicio de las armas de España. Ya en 1762 combate contra Portugal dentro de la Guerra de los 7 Años, que concluye en 1763, y ahí España pierde la Florida, que esto es muy importante porque vamos a volver a ello. Pierde la Florida, que se la tienen que ceder a los ingleses, con lo que los ingleses consiguen ya tener puertos y costa en el Golfo de México, y desde ahí amenazar las colonias las provincias españolas de la Nueva España y de Cuba.
Y es que además en Cuba y en Veracruz solían concentrarse los galeones para hacer los viajes entre España y las Indias. Recordemos que unos años antes, en 1741, los ingleses habían atacado Cartagena de Indias, y Blas de Lezo les zumbó. Bueno, ya en 1765 Bernardo de Gálvez va a la Nueva España y permanece ahí 7 años. ¿Y sabe usted contra quién lucha? Contra los apaches. Contra los apaches. Como si fuese John Wayne. Bernardo de Gálvez. Luego, en 1772, se le destina a un regimiento, el regimiento de Cantabria, que está en Francia, en Po, y ahí aprende a hablar francés. En 1775 va a Sevilla y participa en la expedición a Argel contra los piratas, pero es una expedición que fracasa, pero es ascendido a teniente coronel y enviado a la Academia Militar de Ávila como profesor. En 1776, el año en el que las colonias inglesas en Norteamérica se sublevan, es coronel en Nueva Orleans y nombrado gobernador interino de Luisiana. La Luisiana era una colonia extensísima de los franceses, que llega desde la frontera de Canadá en el norte hasta Nueva Orleans en el sur, que Francia cede a España en compensación por la pérdida de la Florida. En 1777, el 1 de enero de 1777, Gálvez toma posesión de su puesto y nada más hacerlo ya empieza a apoyar a los ingleses, a los rebeldes contra los ingleses y a hostigar a los ingleses. Los ingleses, claro, se habían establecido ya en el Mississippi, y querían, a través del Mississippi, descendiendo por el río, que es inmenso, como sabemos todos, pues salir al Golfo de México y dirigirse también hacia Texas, que era española. El camino real famoso que iba desde México hasta el norte del virreinato entraba en México, en lo que hoy es Estados Unidos, y, claro, y seguir pinchando al Imperio Español. Entonces, lo que hace Gálvez, todavía no había guerra abierta declarada entre España y la Gran Bretaña. Lo que hace Gálvez es proporcionar asilo a los colonos y combatientes, enviar suministros por el Mississippi a los rebeldes, también hostigar a los puestos de los ingleses, y una cosa muy llamativa, empezó a poblar la Luisiana, que era, como digo, un territorio inmenso, con canarios. ¿Con canarios? Con canarios, sí señor. Fundó varias poblaciones y una de ellas es Galvestown. En 1779 ya es brigadier y gobernador titular. Y ese año, en julio, Carlos III declara la guerra a Londres, y Blas de Lezo ya puede atacar de manera abierta a los ingleses en sus puestos sobre el Mississippi, que los principales eran La Movila y Pensacola, que estaba en lo que se llamó la Florida Occidental. Los ingleses pierden todo el valle del Mississippi y Gálvez es ascendido a mariscal de campo. En 1781 toma Pensacola en una acción de gran valor, de la que nos va a hablar aquí nuestro invitado. Y en 1783 es nombrado conde de Gálvez, y en 1784 se encuentra en España, y ya es verdad que se ha reconocido la independencia de Estados Unidos, pero empieza a haber choques entre España y la nueva república, porque los ingleses, muy listos ellos, en el Tratado de Paz habían traspasado derechos que no tenían sobre la navegación en el Mississippi, que era una manera de enfrentar a España con el nuevo país. Y Gálvez está en contacto con el encargado de negocios, no embajador de España en Estados Unidos, que es un paisano nuestro, Diego de Gardoqui, era otro vasco. Y tratan de que Estados Unidos se someta a las condiciones y reconozca la labor, siquiera como agradecimiento, que ha hecho España para conseguir la independencia del nuevo país. En 1785 se le nombra virrey de la Nueva España, donde hace una labor muy meritoria, porque se había producido una peste y una hambruna por la pérdida de sequías. Entonces colabora y ayuda mucho a paliar estas enfermedades, hasta el punto de gastar dinero de su fortuna personal y de acoger enfermos dentro de su palacio en México. Y al año siguiente muere de una manera repentina, ya le digo, como con solo 40 años de edad.
y aconseja pues a su mujer, que tenía ya 2 hijos y estaba embarazada del tercero, pues que vuelva a España para criar a los hijos en España. Bueno, y este es el personaje. Bueno, personaje interesantísimo, ¿no? Y en una vida relativamente corta, ahora se diría que es muy joven, le dio tiempo a hacer muchas cosas, Juan Antonio. Sí, bueno, vamos a ver. Yo, aquí de la visión que ha dado Pedro, sí. Yo discrepo en algún puntillo, puntillo pequeño. Bueno, vamos a ver, no es que no, vamos a ver. Bueno, yo lo primero que quiero decir, para enmarcar quién soy yo o mi punto de vista, quiero decir, porque los españoles somos unos señores que a veces hablar de las glorias de España nos da un poco de sarpullido, ¿no? Y nos da un poco de vergüenza, y nos da un poco... Entonces esto de empezar aquí a echarlo así, tal, que tíos y qué tal, a veces nos parece un poco así. Por eso yo quiero empezar diciendo que yo soy un converso. No es que venga de muy lejos mi conversión, pero sí viene de cómo empecé a escribir. Yo empecé escribiendo libros de ficción, tipo El Señor de los Anillos, etcétera, para público juvenil. Iván de Aldenuri, una trilogía que está del libro de muchos colegios y tal, de lectura. Y entro en este mundo porque me llega un PowerPoint casero hecho por un taxista colombiano de Cartagena de Indias, donde fue la primera batalla de Blas de Lezo. Digo la primera, la última y la principal. La principal. Y entonces yo digo, pero ¿cómo, habiendo nacido a 6 kilómetros de la casa de Blas de Lezo, yo no había oído hablar de este señor, ¿no? Bien. Entonces me entero y bueno, entro en tal vibración que escribo mi primera novela, que gracias a Dios, que es El héroe del Caribe, en Amazon en España. No sé si está bien o mal que yo lo diga, pero ya que estoy aquí lo voy a decir, porque no he venido a echar piedras a mi tejado, sino todo lo contrario. Pues ha sido el más vendido, las navidades pasadas, y en muchas otras ocasiones en Amazon de España ha sido el libro más vendido entre los libros de historia, no, en absoluto, ha sido el libro más vendido de todos los géneros, durante una temporada, evidentemente no siempre. Bueno, y entonces una vez me hizo una entrevista como esta sobre Blas de Lezo y me dice, oiga, ¿y usted hay muchos Blases de Lezo en España? Como diciendo, héroes olvidados. Y dije, no, pero esto es una casualidad que nos ha ocurrido, pero tal cual. Bueno, luego he seguido profundizando en temas y, como me decía el otro día una historiadora de Málaga precisamente, bueno, la que ha escrito el libro que Imperiofobia y leyenda negra, Elvira Roca, que es un libro impresionante, decía, mira, un historiador americano le decía a ella, decía, la historia de España es como un agujero negro, o sea, te metes y ya no puedes salir. Y efectivamente eso es lo que me ha pasado a mí, que yo quizás estoy haciendo una introducción un poco larga, pero es que creo que me parece interesante. Voy entrando en los temas y dices, bueno, esto es asombroso y no lo hemos estudiado. ¿Y por qué no lo hemos estudiado? Pues no lo sé, y yo desde aquí, y a todo el que me quiera escuchar en la emisora que sea y en la televisión que sea, quiero hacer un llamamiento a que, por favor, a ver, los padres que se preocupen de que sus hijos estudien historia de España. No, bueno, en España cualquiera puede editar un libro de texto y lo puede presentar en un colegio. Ayer me han contado de que la editorial ACAL, lo digo porque me lo han contado. Hay que decir el pecado y el pecador. Bueno, ha publicado un libro donde dice que Don Pelayo no existió, que fue un personaje mitológico o de leyenda, y que la batalla de Covadonga fue una lucha entre dos moros, ¿no? Entre dos Bien. Mira, si me permites interrumpirte, Juan Antonio, hace poco hicimos un programa sobre la caída del reino visigodo y sobre la liturgia mozárabe, en el que te acordarás, Javier, entrevistamos a Rafael Sánchez Saus, autor de un libro magnífico, Al-Ándalus y la Cruz, de la editorial Estela Maris. Yo lo recomiendo enérgicamente, como hay que hacer las cosas según las películas americanas, con entusiasmo. Y le preguntamos por este asunto de Pelayo, y es que no hay ninguna duda de que Pelayo existió y de que hubo una batalla que fue Covadonga. Otra cosa, se puede variar las fechas, la magnitud de la batalla, el origen o el linaje de don Pelayo, pero es impepinable que existieron ambos acontecimientos, el personaje y la batalla, y que se produjeron, y que algo pasó, porque, como también nos decía el profesor Sánchez Saus, según el estudio que ha hecho otro profesor toda la vista, Felipe Maillo, de las crónicas árabes de la época y posteriores, el asentamiento del poder musulmán en la península ibérica deja completamente libre lo que se llama el cuadrante noroccidental, o sea, todo lo que está al norte del sistema central, o sea, Galicia, León, Asturias, la meseta del Duero, el País Vasco y la cabecera del Ebro.
que ahí no hay apenas musulmanes, a lo mejor alguna guarnición o alguna tribu de bereberes perdida. Pero volvemos al principio, es que existieron Pelayo y Covadonga. Es que existió antes, previamente, un sistema, una entidad política, por no usar la palabra Estado, que es de la Baja Edad Media, una entidad política que se reconocía como el Reino de España. Que es que existieron las etimologías de San Isidoro de Sevilla, que elogia a España como la mejor tierra del mundo. Juan Antonio. Bueno, yo ya... yo hago el moderador aquí. Muy bien hecho. No, entonces yo solamente quería dar este dato, no es que yo tenga nada contra la editorial que he citado, ni mucho menos, pero veo que es un asunto, es un botón de muestra, ¿eh? Sí. Es decir, yo he visto el otro día he visto, como todo el mundo, pues he ojeado libros de texto que se está estudiando en los colegios en España y dices, pero si esto no es así. Y luego como a los chicos se les examina de cosas para que puedan acceder a la universidad, que puedan tener un título, de cosas que son mentira. Y como no hay nadie que regule un poquito esto, ahora que está todo regulado. Hasta cuándo puedes aparcar, dónde, cuándo, cómo y dónde todo, de dónde se fuma, dónde no se fuma. Bueno, pues yo que estoy bastante contra la regulación de las cosas, pero creo que esto es que no sé, es un atentado. Porque yo suelo decir una cosa, y con esto termino la introducción. Si a un niño desde pequeño se le está diciendo, chaval, tú eres tonto, tú no sirves para nada, claro, chaval, ¿qué tal? Ese chico va a salir mal, porque va a ser un acomplejado toda su vida. Bueno, y eso que le pasa a un niño le pasa a una sociedad. Si a una sociedad todo el día se le está diciendo, si somos unos desgraciados, ya se sabe los españoles, la picaresca, no, si es que no valemos para nada, ni para hacer tacos de escopeta, no es que tal, no es que cual, bueno, pues al final nos pasa lo que nos pasa, la prima de riesgo sube, pues porque somos españoles, no porque haya ningún motivo objetivo, y la gente está acomplejada, y puedo contar muchos, bueno, lo que pasa es que me estaría yendo el tema, pero por eso decía que soy un converso, porque de verdad yo no lo digo desde un punto de vista político, de prejuicios, no, yo soy un señor que yo he sido abogado toda mi vida, yo he trabajado como abogado y he trabajado en varios países, y bueno, y de repente empiezo a entrar en este tema de la historia de España y digo, oye, pero ¿por qué nunca me han contado a mí la historia de mi país? ¿Y por qué no me han contado? Pues porque hay mucho prejuicio, porque hay mucha ideología detrás. Y entonces, bien, y con esto ya sí que cierro el paréntesis y la introducción. Entonces, escribí Blas de Lezo, me emocioné, luego he escrito sobre la Armada Invencible, que efectivamente pues es muy distinto a los elementos que había. Bueno, eso es un topicazo que se cuenta por ahí, hay que saber lo que fue aquello. Y luego ya entramos en Bernardo de Gálvez. Y también digo esto, porque así como yo soy una persona, suelo decir en plan de broma, muy devoto de Blas de Lezo, no soy tan devoto de Bernardo de Gálvez, y que me perdonen los de la Asociación Bernardo de Gálvez si están escuchando este programa, que seguro que sí, a los que tengo mucho cariño, sí. Y tampoco es que yo sea contrario a Bernardo de Gálvez, ni mucho menos, pero yo tengo la impresión de que Bernardo de Gálvez al final de su vida, yo no sé si perdió un poquito la cabeza o qué le pasó, pero tuvo alguna intervención poco afortunada, Yo en el libro lo pongo así, como que bueno, de hecho murió poco después, o sea, no me extrañaría nada que tuviera algún tipo de problema que le afectara también a la manera de actuar, ¿no? Sí. Pero bueno, me refiero a cómo actuó con Cajigal y Miranda, que si nos da tiempo hablaremos del tema. Entonces, con los que independentistas luego americanos. Bueno, sí, Miranda del enfado que se cogió, de cómo le trató Bernardo de Gálvez injustamente, pues se hizo independentista, si no recuerdo mal, de Colombia o de Venezuela, uno de los dos. De Venezuela. Bien, entonces, centrando el tema, efectivamente, la presencia de Estados Unidos, de España en Estados Unidos, es una presencia también que se ha olvidado mucho. O sea, hay que pensar que el 80% del territorio de los actuales Estados Unidos ha sido España, incluido Alaska. Somos los primeros que fuimos a Alaska y nos encontramos allí con los rusos. Todavía hay dos poblaciones en Alaska, que son Córdoba y Valdez, de topónimos clarísimamente españoles, de nuestra presencia allí, ¿no? Entonces, claro, la primera ciudad norteamericana la fundamos nosotros, en 1565, que se dice pronto, 1565, que es San Agustín de la Florida, fundada por Menéndez de Avilés, un asturiano. Entonces, perdona, es que Menéndez de Avilés es el que elabora las instrucciones para hacer los convoyes que cruzaban el Atlántico de España a las Indias y de las Indias a España, entonces, y así evitar los ataques de los piratas. Efectivamente. Una vez que se forman los convoyes, España apenas pierde uno de ellos durante casi 2 siglos. Sí, efectivamente. Porque antes los barcos viajaban sueltos o
2, 3 juntos, y eran presa de los piratas. Por ejemplo, Hernán Cortés envía al emperador Carlos V 3 barcos con el tesoro azteca, y de los 3, 2 son atrapados por un pirata francés. Efectivamente. Entonces, efectivamente, la actitud de Bernardo de Gálvez y sus éxitos militares son impresionantes. Y gracias a él, efectivamente, si no hubiera sido por él, no se hubiera podido producir la independencia de los Estados Unidos. Hay que decir que también la situación de España era delicada. ¿Por qué era delicada? Porque España, quizás también por esto, es una actitud que todas las hazañas de España en la independencia de Estados Unidos han quedado relegadas al olvido, quizás en gran parte porque España tenía una situación que tenía que nadar y guardar la ropa. ¿En qué sentido? Bueno, pues en el sentido de que, claro, España se ayudaba a unas colonias a independizarse, aunque los territorios españoles de América no eran colonias, eran España, o sea, era lo que propiamente es un imperio, que un imperio es la reduplicación de la metrópoli, vamos a decir, en las tierras que se van conquistando, ¿no? Aunque propiamente no era colonia, qué duda cabe que las élites locales, si tú les das el mal ejemplo, decir, oye, vamos a ayudar aquí a estos territorios del imperio británico a independizarse, pues tú estás creando un mal precedente si luego alguna parte de tu imperio te va a decir, oye, que nosotros también queremos, las élites, que es lo que ocurrió, porque además otra de las cosas que se desconoce es que la gente local, o sea, los indios, los americanos nativos, son los que lucharon con España contra los independentistas. Los que se quisieron independizar eran élites españolas, o sea, los criollos que mandaban en la zona. O sea, el afán de poder pues siempre es una constante en la historia de la humanidad. Entonces, en ese sentido, España entra en guerra un año más tarde que Francia, aunque España llevaba muchísimos años ya ayudando a los independentistas, pero lo hacía bajo cuerda. Ahora, el dineral que se dio a los independentistas pues sería equivalente hoy a varios miles de millones de euros, en todo tipo, en especie, o sea, en mantas, en víveres, en municiones, en pólvora, por el Mississippi. Porque, ¿qué pasa? Que Inglaterra dominaba el mar, sobre todo sobre los franceses. Por eso Washington tiene frases que recojo aquí en el libro, donde dice, hasta que España no entre en la guerra no podemos hacer nada, porque la marina británica es muy superior a la marina francesa. Pero España, hasta entrar en la guerra, en el año 1780, ayudaba a los ingleses por el Mississippi, es decir, por la retaguardia. Y así ayudó, o sea, por la parte de atrás, vamos a decir, la cocina, de lo que eran las colonias atlánticas del noreste de los Estados Unidos. Y una vez que ya España entra en guerra, efectivamente Bernardo de Gálvez hace un paseo triunfal, o sea, todo lo que es el sur de los Estados Unidos, el sur hasta, o sea, a todo lo largo del Mississippi, subiendo hacia el norte. O sea, lo que hoy son Luisiana, Alabama, Arkansas. Efectivamente, Baton Rouge, Manchac, todos esos lugares del sur. Baton Rouge, que no suena de la guerra de secesión de Estados Unidos. Y por cierto, es muy bonita, la historia también la cuento aquí en el libro, de Leiva, que era un adelantado español en San Luis, Missouri, que es una ciudad que está ya en el centro norte de los Estados Unidos. Y cómo desde allí tuvieron unas actuaciones impresionantes de película, de auténtico comando. Hubo un comando que salió desde San Luis y llegó hasta San Joseph. San Joseph era el fuerte más importante que tenían los ingleses tierra adentro, que está al sur de los Grandes Lagos. Entonces, desde San Luis hasta San Joseph fueron andando un comando en pleno invierno, y tomaron el fuerte de San Joseph y elevaron ahí la bandera de España, ante la mirada atónita de los ingleses, que de repente un día de enero aparecen allí unos señores y toman el fuerte. Y con eso consiguieron que San Luis se mantuviera durante toda la guerra y toda aquella zona de los Estados Unidos. Luego, es muy interesante que la marina francesa dependía de la marina española. Y entonces la famosa batalla final que sale en todas las películas norteamericanas cuando se habla de este tema, que es la batalla de Yorktown, efectivamente la batalla de Yorktown es la batalla definitiva. En el momento que la pierden los ingleses, una batalla naval delante de la bahía de Chesapeake, que es la gran bahía esa que sale Boston, más al sur de Washington, sí. Y entonces, que es Virginia. Entonces, esa batalla, claro, España no estaba, y estaban los franceses, que son los que derrotaron a los ingleses. Entonces dices, y ahí va, y entonces, ¿por qué dices que España tuvo una importancia tan grande en esa batalla? Bueno, pues porque esos barcos franceses tenían que haber estado en Cuba para ir a tomar Jamaica.
que era el siguiente objetivo español. Pero Gálvez se dio, y Gálvez tenía una ilusión tremenda por tomar Jamaica, por desalojar a los ingleses de allí, pero se sacrificó y dijo: no vengáis a Jamaica, ir al norte a luchar contra los ingleses, mientras él los mantenía a ellos a raya en el sur. Entonces, con ese motivo los franceses pudieron ir allí. Pero no solo eso, porque cuando estaba a punto de desarrollarse la batalla de Yorktown, los norteamericanos, los soldados, se iban a sublevar, porque hacía tiempo que les debían sueldos atrasados, pero muchísimos, ya se iban a sublevar y hacía falta dinero. Y entonces, ¿de dónde sacamos el dinero? Porque claro, ya España había dado tanto que el gobierno americano no se atrevía a pedir ya más dinero a España, y a Francia no se lo podían pedir porque Francia estaba arruinada después de la guerra de los 7 años. Entonces, ¿qué ocurrió? Que en Cuba se hizo una acuestación popular y en 24 horas las señoras de Cuba empeñaron sus joyas, dieron dinero, y he hecho aquí el cálculo en el libro, lo he hecho el cálculo en valor patrón oro. Salen miles de millones de euros. Con ese dinero se pagó a los norteamericanos. Pero no acaba aquí la cosa. Cuando iban ya estamos, y pudieron comprar uniformes y todo. Y entonces le pasó lo mismo a los franceses, que las tropas francesas se rebelaban. Otra vez mandaron dinero de Cuba. Y eso no se ha dicho ni se ha reconocido. Pero es curioso cómo cambia la historia, perdóname, Juan Antonio, porque hubiese cambiado la historia si España llega a tomar Jamaica, por ejemplo. La historia, por lo menos, de esa isla, ¿no? Bueno, por supuesto, claro. Bueno, es absolutamente anglosajona. Bueno, pero es que es lo mismo que hubiera pasado con Sudamérica. Si Blas de Lezo en 1741 no gana esa batalla, primero que habría película todos los años de Hollywood de cómo Vernon derrotó a Blas de Lezo y se hizo con Sudamérica, que sería protestante, hablaría inglés, y sería como Jamaica. Pero como hemos ganado, ni lo estudiamos en los libros de historia, ni la gente se preocupa de saber quién es Blas de Lezo. Y bueno, si fuera inglés, porque hay un estudio del paralelismo entre la vida de Blas de Lezo y Nelson. Bueno, Blas de Lezo le da 1000 vueltas a Nelson. O sea, que Nelson perdió batallas, estuvo a punto de morir en Canarias y perdió un brazo. Lezo perdió un brazo, una pierna y un ojo, literalmente se los dejó por España, pero nunca perdió ninguna batalla. Y su nombre, bueno, entonces, como digo, la historia como hubiera cambiado. Y si hubiéramos perdido, conoceríamos la historia. Como hemos ganado, a nadie le preocupa ni la sabemos. Nos vamos a ir a publicidad y volvemos de inmediato, y luego continuamos, porque yo creo que nos han quedado muchas cosas y muy interesantes. ¿Necesitas financiación para tu empresa? ¿Quieres mejorar tu pool bancario y conocer nuevas vías de financiación? Nace Decapital, la primera plataforma global de intermediación financiera en España. En Decapital conseguimos las mejores condiciones del mercado y con la máxima agilidad. Entra en decapital.es y descubre nuestros servicios. Decapital, soluciones eficientes para empresarios como tú. Si estás pensando en empezar a jugar al golf, es el momento. Llámanos al 91 630 0820. Ven al nuevo Club de Golf de Madrid, en Las Matas. www.mcgm.es. Nuevo Club de Golf de Madrid. Conoce nuestras instalaciones y nuestra escuela. Organizamos tu torneo con las mejores ofertas. Tienes toda la información y las tarifas en nuestra web. www.mcgm.es. www.mcgm.es o llámanos al 91 630 0820. Nuevo Club de Golf de Madrid. Ya lo verás, jugar al golf no es caro. El podólogo Ángel de la Rubia opina que los pies son la cenicienta de nuestro cuerpo. Nos soportan y elevan todos los días. ¿Les cuidamos como se merecen? En Ángel de la Rubia somos expertos en estudios biomecánicos de la pisada, plantillas personalizadas y podología en general. Estamos a su entera disposición en la calle Rafael Calvo número 22, 28010 Madrid, teléfono 91 310 44 54 y en la página web angeldelarrubia.es. Les esperamos. La historia de España contada con sencillez. Un libro de la editorial San Román, escrito por José María Pemán, que usted podrá recibir en su domicilio sin costes de envío, pidiéndolo en la página de la editorial www.editorialsanromán.com. Repetimos, www.editorialsanromán.com.
José María Pemán explica con sencillez y magistralmente qué es España. Partiendo de sus raíces ibéricas, celtas, tartésicas, púnicas o griegas, hasta llegar a Roma, a quien tanto le debemos. La lengua, el derecho y especialmente la fe cristiana. 20 siglos de historia resumidos en 446 páginas. Le enviamos el libro a su domicilio sin costes de envío si lo solicita en la siguiente dirección: www.editorialsanroman.com. Recuerde la dirección para recibirlo sin costes de envío: www.editorialsanroman.com. Porque hay niños en casa, una mascota o simplemente por el uso. Fictex, limpieza a domicilio para empresas y particulares. Fictex, limpieza de moquetas, telas, cortinas, tapicerías. Fictex, tratamiento antimanchas, antiácaros, antibacterias y antiincendios. También mantenimiento. Fictex, le visitamos sin compromiso. Infórmese 91 870 4696. Pues estamos de vuelta en Cita con la Historia, hoy hablando sobre la figura de Bernardo de Gálvez con don Pedro Fernández Barbadillo y con nuestro invitado Juan Antonio Pérez Foncea. Juan Antonio, nos habíamos quedado en el tema de... Pedro, nos habíamos quedado en el tema de Jamaica. Sí, yo quería decir algo sobre Jamaica, que fue una isla española hasta 1655-56, en que el Lord Protector de la República Inglesa, la Commonwealth, que también se llamaba así, inglesa, Cromwell, manda una expedición para apoderarse de empezar a horadar el Imperio Español en las Indias. Entre las instrucciones que da a esta flota también estaba la de ocupar Gibraltar si se podía. O sea, ya se ve que los ingleses hacen planes a muy largo plazo y tienen unos objetivos fijos y no cejan hasta conseguirlos. Entonces, en esa situación también esa expedición también es vapuleada en Canarias, pero triunfa en conquistar Jamaica y convertirla en una base militar contra el Imperio Español en el Caribe, y también la convierte en un centro de esclavos. Ahí se instalan unos colonos y traen esclavos por miles y miles y miles, y se convierte en la isla pues en una especie de Haití. Una vez discutía yo con un argentino de estos muy liberal, muy ilustrado, muy tonto, que decía: ay, qué pena que los argentinos no fuimos colonizados por los ingleses. Él sabe lo que decía Borges, esa frase genial de: los argentinos son unos italianos que hablan español y se creen ingleses. De todas formas, y entonces claro, yo como estaba muy educado, como diría Juan Antonio, pues, dice que claro, que somos tan modestos, claro, no pude haberle contestado lo que me pedía el cuerpo. Decía, claro, cuando dice es que si nos hubiesen colonizado los ingleses, ahora seríamos como Canadá. Entonces yo tenía que haberle contestado: ¿y por qué no como Jamaica, majo? A lo mejor tú, en vez de ser blanco, pues eras negro. Cuando uno piensa que ha descubierto todos los tontos que podía haber sobre la faz de la Tierra, siempre descubre que se queda corto, Bueno, ¿sabes? Siempre hay algo más, algo un poquito más allá. No, pero es que además, oye, es que estos tontos se creen, es como los de la reencarnación. El otro día hablábamos, digo, yo todos los que creen en la reencarnación que me he encontrado, resulta que han sido o Cleopatra o Julio César, pero ninguno ha sido el esclavo que llevaba piedras a la pirámide o el legionario destripado por los galos. Bueno, también es digno de estudio, y lo que pasa es que a mí me gustaría hablar con Juan Antonio Pérez Foncea sobre la batalla de Pensacola, que yo creo que es importante. La gran batalla donde Gálvez gana su fama, pero, y se gana el lema de yo solo. Pero ustedes, si se dan cuenta al transcurrir de los años, de los siglos, Estados Unidos sigue muy influenciado por Inglaterra, que era su gran enemiga en la época en la que estamos hablando. Bueno, es que claro, Estados Unidos, al final, el proyecto de los Estados Unidos de América, lo que es el Estado, la nación, la base de la nación, son los anglosajones. Eso ha sido así. Entonces, claro, son hijos de aquellos, igual que los argentinos son hijos nuestros y de los italianos, etcétera, etcétera, ¿no?
Claro, y lo digo también por la no mala relación, pero sí distante relación con España y con Francia, que son los que le ayudan a conseguir la independencia. Yo creo que aquí hay un tema, y es que desde el hundimiento del Maine y desde la guerra hispanoamericana de Cuba, efectivamente se ocultó mucho todo lo hispano, ¿no? Sin embargo, yo sí creo, y no lo digo por decir, o sea, que decir, por conversaciones y ahora para mi último libro lógicamente estuve allí en Nueva Orleans y en Florida y más viajes que he hecho a Estados Unidos. Yo creo que hay un renacer de lo hispano, desde luego en el sur, sin ninguna duda. Y en las élites, me decía el otro día Elvira Roca, la autora de Imperiofobia y Leyenda Negra, que ella ha vivido allí en Estados Unidos mucho tiempo, ¿no? Bueno, ella piensa, me decía que está convencida, que en las élites norteamericanas está calando una idea muy curiosa, y es que el país al que más se parece a Estados Unidos es España, por el imperio, porque en el fondo Estados Unidos es un imperio, evidentemente, o sea, que un imperio que va de costa este a la costa oeste, y luego a Alaska, y luego a las islas del Pacífico, ¿verdad? Y que el país al que más se parece a España, y es con eso con lo que decía el historiador, lo que he dicho antes, que la historia de España es como un agujero negro, ¿no? Entonces yo sí creo que ahora se está poco a poco reivindicando, también porque hay un mayor número de hispanos, ¿no? Otra de las cosas que cuento yo en el libro y que pongo en el epílogo es que yo he querido escribir este libro también como homenaje a los hispanos de Estados Unidos, que a veces se les considera como personajes, como ciudadanos de segunda, cuando ellos son tan americanos o más que los, vamos a decir, norteamericanos anglosajones. Yo diría más, porque muchos de ellos son originarios de mucho antes de que llegáramos los europeos allí, ¿no? Sí. Y además muchos de ellos es que no se han movido de su sitio, incluso algunos españoles que fueron allí, de estos canarios que hablábamos, ellos están allí desde mucho antes de la creación de los Estados Unidos, y la que se ha movido ha sido la frontera, por ejemplo, gente de Nuevo México y de Texas, ¿no? Y de eso hay muchos casos y muchas familias. Por ejemplo, Tomás Chávez, que es un norteamericano, 100% norteamericano, pues es un señor de origen español que su familia está allí desde el siglo XVII. Hay otro señor que se llama Ferreira, que es de Virginia, que su familia llegó allí en 1800 y pico, que acaba de publicar un libro que ha quedado finalista premio Pulitzer, estoy hablando de este año, que también es sobre este tema, que se titula Brothers in Arms, porque evidentemente el libro está escrito en inglés porque es su lengua materna. Bueno, y entonces creo que esto se traduce ese libro al español. Bueno, pues y a ver si el mío lo traducimos también al inglés, porque lo que quiero es que en Inglaterra, en Estados Unidos, se vaya conociendo también esto, ¿no? Bueno, entonces, volviendo a la batalla de Pensacola, es muy impresionante porque, primero, efectivamente, cuando llegan Pensacola, si uno conoce, Pensacola, por cierto, que el origen es un nombre español, Panzacola, porque es como la panza del sur de Estados Unidos, que se une con la cola, que es Florida, ¿no? Entonces, donde estaba la ciudad, donde se une la panza y la cola, es Panzacola. Es que a los españoles se les acabaron los nombres para poner a las tierras nuevas que descubrían, luego tenían que acabar haciendo. Y según la geografía, iban... Esto parece... Sí. Y entonces... si se va allí o si se mira un mapa, pues resulta que delante de Panzacola o Pensacola está en una bahía muy profunda, se parece un poco a las rías del Cantábrico, pero a lo bestia, ¿no? Porque es una entrada... le da 1000 vueltas a la de Bilbao, ¿no? Entonces es una entrada... Sí, aquí sigue haciendo amigos. ¿Sí? Aquí ya... No, entonces es una entrada muy, muy grande, y la ciudad está dentro, muy protegida del mar, y luego en el mar, lo que sería ya mar exterior, o sea, la salida de la bahía, hay una isla alargada, que tiene decenas de kilómetros de largo, paralela a la costa, y de anchura muy poquito, pues de anchura podrá tener 2 kilómetros como mucho, ¿no? Ni eso, ¿no? Entonces los españoles establecen ahí una cabeza de puente, pero para penetrar en la bahía a través de, claro, entre la isla esta que he dicho, hay como un pequeño recoveco que hay que dar una curva y luego ya entrar propiamente en lo que es la bahía. Y entonces ahí hay un sitio que se llama Barrancas Coloradas en español, y en inglés era Red Hills, donde estaban los cañones ingleses. Sí. Entonces había un problema, cuando llegan los españoles allí, había un problema interno español, y es que al mando de aquello estaba Bernardo de Gálvez, pero al mando de lo que es propiamente la Marina estaba Calvo Irazábal, que es un señor que dice: por aquí no podemos pasar porque nos van a atizar desde las Barrancas Coloradas, ¿no? Y entonces Bernardo de Gálvez, que tenía un barco, o sea, viendo que era imposible convencer al amigo Calvo Irazábal, le dice: pues voy a ir yo con mi barco, y el que quiera que me siga, y si no, iré yo solo. ¿Qué barco tenía él? El Galveston,
el Galveston, que era un regalo de los norteamericanos, de los rebeldes, a él por la ayuda ya ingente que había hecho a los Estados Unidos, porque él también, aparte de lo que he contado antes de Cuba, había dado, desde Nueva Orleans constantemente estaba enviando, ¿no? Le pedían y estaba enviando ayuda a los rebeldes a través del Mississippi, ¿no? Entonces ya le habían regalado un barco que es el Galveston, que por cierto, luego si hay tiempo quiero contar, porque este barco estuvo por expreso deseo de Washington, de George Washington, estuvo el único barco extranjero que estuvo el día de la toma de posesión de George Washington, en los desfiles y en los actos que hubo, fue el único barco español extranjero que estuvo en los actos, todo perfectamente engalanado y con salvas de honor, etcétera, y las mujeres iban vestidas a la española, a las norteamericanas, en Nueva York, porque en aquel momento todavía la capital de Estados Unidos estaba en Nueva York. Bueno, hecho este paréntesis, coge Gálvez el Galveston y dice: señores, allá voy, y el que quiera que me siga. Y efectivamente el tío entra, y además le van lloviendo balas de cañón, las balas de cañón, y le van pasando por el barco, pero ninguna le hace ningún daño. No sé si alguna le dio alguna vela o algo, pero no llegó a hacer ningún daño serio, hasta el punto que por vergüenza torera el resto de los marinos le siguieron. Calvo se agarró un rebote de los que hacen época hasta el punto que se largó, se fue de allí, ¿no? Además estaban con el problema acuciante de que venía otra tempestad, porque no hemos hablado de esto, pero en varios momentos las tempestades jugaron un papel muy serio. Cuando hablo de tempestades hablo de los huracanes del Golfo de México, que son impresionantes. En Nueva Orleans hubo uno pues que tuvieron que parar la guerra para atender a la gente que iba flotando por las calles, pues como el Katrina, este último que hubo, ¿no? Bueno, y entonces estaban con esa cosa, ese peligro añadido acuciante, pero entró Gálvez y en pocos días tomó la ciudad por esa heroicidad de entrar sin hacer caso de las balas enemigas, ¿no? Y bueno, esto es lo que yo diría así, con el tiempo que tenemos, de la entrada de Bernardo de Gálvez. A mí, si hay tiempo, me gustaría hablar un poco de Gardoqui. ¿De Gardoqui? Sí. ¿Quién es Gardoqui? Bueno, si uno va a Bilbao ahora mismo, hay una calle, y esto voy a hablar cosas muy buenas de Bilbao, como no podía ser de otra manera. Uno va a Bilbao y una de las calles principales es la calle Gardoqui. Bueno, principal. Bueno, junto a la Gran Vía. No, bueno, bien, la Gran Vía es la principal, pero del cogollico de Bilbao es la calle Gardoqui. Cardenal Gardoqui. Sí, y entonces no es este Gardoqui, es un hermano de él, porque la calle está dedicada al cardenal Gardoqui, que es hermano de don Diego Gardoqui, que es el que quiero hablar ahora. ¿Quién es don Diego Gardoqui? Bueno, la casa Gardoqui e Hijos era una casa comercial de Bilbao, ya empezaba la tradición bilbaína de comercio con Inglaterra, ya este hombre lo mandaron a Inglaterra a aprender inglés. No, solo a aprender comercio y a aprender inglés, pero en aquel entonces el inglés no era importante como ahora, entonces era el francés, pero entonces él aprendió muy bien inglés y por supuesto era un buenísimo comerciante. Y con lo que he dicho antes también de que España tenía que ayudar a Estados Unidos, pero de alguna manera nadar y guardar la ropa, pues se le ayudaba a través de la Casa Gardoqui. O sea, en vez del Estado español o el Reino de España ayudar oficialmente a Estados Unidos o a los rebeldes americanos en su lucha, lo que se hacía era darles dinero a través de la Casa Gardoqui, para que pareciera pues unas ayudas privadas o unas cosas. Ya. Entonces este hombre, Diego Gardoqui, también hubo un momento que Lee, uno de los enviados de los rebeldes norteamericanos, que fue Lee, porque la mayoría de los americanos, como España y Francia eran países aliadísimos, porque los reyes eran borbones y eran pactos de familia, y actuaban prácticamente como un solo país, pues a ellos se les tenía en París. Todas las reuniones se tenían en París, porque Francia no tenía nada que perder ayudando a los ingleses. España sí tenía que perder un poco la cara ante sus territorios americanos. Entonces todo se hacía en París. Pero como ya he dicho antes, el mismo Washington decía: aquí hasta que España no entre con su flota no tenemos nada que hacer, con su armada. Vaya, es como Churchill en la Segunda Guerra Mundial. Decía que la única manera de vencer a Hitler era cuando Estados Unidos entrase en la guerra. Exacto. Y entonces, ¿qué pasa? Que en una de estas Lee, en un arrebato, se viene a España y los españoles dicen: bueno, es que como llegue a Madrid, para empezar, Inglaterra va a saber que estamos aquí, o sea, ya la tostada ya se sabía, pero ya se va a descubrir del todo y no nos interesa todavía levantar la patita, que se nos conozcan las intenciones. ¿Quién le para a Lee? Gardoqui en Burgos se reúne con Lee, le para. Bueno, el gobierno le envía a Gardoqui a decir: oye, vete a Burgos, porque el Lee estaba haciendo el viaje desde París a Madrid, y entonces en Burgos lo paran, y ahí es el Gardoqui el que se reúne con Lee y le para los pies explicándole: oye, miren, además
le dice a Gardoqui a Lee que Lee ni lo sabía. Mira, os hemos dado toda esta cantidad de pólvora, toda esta cantidad en uniformes, esta cantidad en armas, esta cantidad en dinero, un barco entero en tal asunto. Entonces, que Lee se queda asombrado, ¿no? Dice, pues el tío ni sabía cuánto había ayudado ya a España. Entonces consigue. ¿De qué año estamos hablando más o menos? Esto estamos hablando pues de en torno, ahora mismo no me acuerdo de memoria exactamente, año 1781. 1780. No, perdón, 1779. La declaración de guerra es del 80, la española. No, es de julio del 1779. Exacto, junio del 79. 21 de junio del 79. 26 de junio del 79, si no recuerdo mal. Pero, entonces esto es un poquito antes. Esto es un poquito antes, sería el año anterior o lo que fuera, ¿no? Ahora mismo no recuerdo la fecha exacta, está en el libro, pero vamos a hablar tendría. Pero fíjate, Julio, solo te interrumpo aquí, 25 años después Francia estaba invadiendo España. Sí, bueno, así terminó el libro, un personaje ficticio que pongo de hilo de toda la historia, escribe sus memorias y termina diciendo, fíjate tú que ahora estoy escribiendo esto y ahora Francia lo está invadiendo. Pero volviendo a Gardoqui, bueno, digamos que es que en Francia se había instalado una república regicida y anticatólica. Bueno, pues la diferencia. No, claro. Volviendo a Gardoqui. Pero entonces a lo que voy, volviendo a Gardoqui, cuando ya se declara la independencia de los Estados Unidos, es el primer embajador de España en Estados Unidos. Y es el enviado por España también para negociar lo que has contado antes, Pedro, del tema de los derechos de navegación por el Mississippi, la frontera. Entonces Washington era muy amigo de Gardoqui, hasta el punto que con Lafayette Gardoqui es el único extranjero que por expreso deseo de Washington le dice a Gardoqui que quiere está en un lugar preferente en la toma de posesión como primer presidente de los Estados Unidos, y le dice, nunca olvidaremos lo que España ha hecho por nosotros. Hay que decir que con dinero español, una vez ya terminada la guerra, se pone la primera iglesia católica del estado de Nueva York y de la ciudad de Nueva York, que es la iglesia de San Pedro, que está junto a las Torres Gemelas, y es una iglesia que ha tenido mucha historia. Primero porque la primera santa norteamericana, que es Elizabeth Seton, se convierte en esa iglesia de San Pedro, y a esa iglesia de San Pedro que está junto a las Torres Gemelas, la primera víctima de las Torres Gemelas, que es un bombero, lo llevan a esa iglesia. Hay una placa en la iglesia en inglés y en español donde se dice que es la primera iglesia católica de Nueva York. Sí, pues es otra cosa. Y como está muy cerquita de la zona está en el centro de Nueva York. Y a la inauguración de esa iglesia fue el propio Washington, que aunque era episcopaliano, por amistad con Gardoqui, fue a la iglesia, ¿no? Quiere decir que había una relación muy estrecha entre los dos gobiernos, y entre España y Estados Unidos, que como digo es que España, lo dice Washington también, y lo ha dicho los hispanistas norteamericanos, si no hubiera sido por España, Estados Unidos no se hubiera independizado. Claro. Y quiero terminar también con una última cosa que me parece muy importante y no la hemos dicho. Bernardo de Gálvez es uno de las únicas 7 personas en el mundo que ha sido nombrado hijo predilecto o honorario de los Estados Unidos. Ciudadano de honor. Que se le ha hecho, si no recuerdo mal, en 2014. Y esto ha sido iniciativa de Teresa Valcarce, que es una española casada con un norteamericano que vive allí en Washington, que ha removido Roma con Santiago, porque esto es lo pongo también en el libro, en pie de página, esto es una iniciativa que se hizo entonces por Pollock, que era uno de los principales independentistas norteamericanos, patriota de la rebelión, y que este hombre es el que le regaló el Galvez Town a Galvez. Entonces él propuso del Parlamento y se aprobó norteamericano que se le diera esta ciudadanía de honor a Bernardo de Gálvez, cosa que se quedó allí en el tintero hasta ahora, que Teresa Valcarce ha conseguido que se lleve a cabo, se ponga un cuadro y una estatua de Bernardo de Gálvez allí en el Capitolio, con lo cual, estamos poco a poco recordando nuestra historia. Es decir, somos más reconocidos fuera, se conoce mejor nuestra historia, por ejemplo, en los Estados Unidos, que lo pueda conocer cualquier adolescente de este país. Que esto le suena, le hablas de Nueva York y piensa que va de compras, ¿no? Sí, y no sabe que todo eso España tuvo un papel importantísimo y que el 80% de los Estados Unidos llegó a formar parte de España. A mí me lo decía un historiador norteamericano en Florida, me decía, mira, fíjate la influencia de España en Estados Unidos, que el 80% de Estados Unidos ha sido España, y que estados tan poco hispanos y donde no ha habido presencia española, teóricamente, como puede ser Connecticut, la Virgen de la Merced es la patrona de Connecticut, porque ahí estuvieron los mercenarios españoles, ¿no? Sí. Podríamos continuar hasta Junípero Serra, ¿no? Que también lo pongo en el libro, que es un
se habla del Mayflower español, que es el que llegó por el lado de California, ¿no? Y además Fray Junípero, por supuesto desde el punto de vista espiritual, pero incluso desde el punto de vista material, o sea, hizo un desarrollo de enseñar a los indios a cultivar, hubo asentarlos, o sea, cómo aumentó demográficamente la zona, que estaba prácticamente despoblada, ¿no? Y me decía este mismo historiador, esto no lo he confrontado, y no sé si será verdad, y suena casi a chiste, pero es impresionante, y es, a los 2 años, me lo decía el historiador, me decía, ¿tú sabes de dónde viene el nombre de Canadá? Y me decía, a los 2 años de descubrirse el paso de Magallanes por el sur de Sudamérica, el Cabo de Hornos, se buscó un paso por el norte. Entonces salió una expedición desde La Coruña, que fue a Terranova, y de Terranova hacia el norte. Claro, cada vez había más hielo, cada vez había más nieve, y allí no había ningún paso. Y un señor que iba en una expedición, que era portugués, pero que se llamaba Esteban Gómez, escribió en un mapa, acá nada. Y de ahí me dijo, viene el nombre de Canadá. Si no, como dicen los italianos, si no nevero e ben trovato, pero él me aseguró que él es historiador, que es así como surgió el nombre de Canadá, ¿no? Oye, Juan Antonio, este último libro tuyo, Fuego en el Mississippi, que trata sobre la figura de Bernardo de Gálvez y la independencia de los Estados Unidos, ¿está escrito en plan novelado? Mira, mi modelo... ¿Cuál es tu modelo? Esa sería la palabra. Pues mira, es mi Pérez Galdós, que tenía mucho en común conmigo, porque su madre era guipuzcoana, igual que la mía, y se llamaba Pérez Galdós, y yo soy Pérez Foncea, ¿me entiendes? O sea, que tenemos bastante en común. No, entonces, a mí lo que siempre me ha gustado mucho, luego para mí decae, en mi opinión, pero la primera serie de los episodios nacionales, la que empieza en Trafalgar y termina en la batalla de los Arapiles, ese es mi modelo. Entonces yo en todas mis novelas siempre pongo un personaje al lado del personaje principal. En el caso de Blas de Lezo le pongo un ayudante, que se llama Fernando de Torres. Aquí le pongo otro que se llama Alfonso Salazar, que es ficticio, pero que está al lado de Bernardo de Gálvez, y se enamora de una chica de la población, y entonces pues en torno a lo que le pasa a este chico y cómo su relación con Bernardo de Gálvez y de lo que pasa alrededor en la ciudad, y la acompaña a Bernardo de Gálvez en las expediciones y tal, pues voy contando toda la historia. Digo esto porque es importante saber que este es un libro histórico. Sí, es novelado pero histórico. Mi objetivo es divulgar la historia de España. Entonces no es un libro, no es un ensayo para que no sea tan farragoso, pero todo lo que cuento es verdad. Y además en todos mis libros pongo siempre un epílogo donde digo, señores, todo es verdad, menos evidentemente este personaje y su novia, que me los he inventado, pero todo lo demás, es más, pongo muchas frases en cursiva de todo lo que son, por ejemplo, palabras de Washington. Cuando Washington dice, si España no entra en la guerra, eso lo dijo de verdad y eso está en tal sitio recogido, bueno, eso lo pongo en cursiva, lo dijo Washington. Si Washington dice, pásame un vaso de vino, eso no lo pongo en cursiva porque eso me lo he inventado yo, ¿no? Pero ya sabe el lector lo que es verdad y lo que es mentira. Nos quedan 2 minutos. Pedro Fernández Barbadillo. Bueno, impresionado por la obra de Bernardo de Gálvez y por la obra de Juan Antonio. La obra de Juan Antonio y la obra de España en Estados Unidos. Tú seguro que has visto en las películas que están ambientadas en Escocia, como esto, Los Inmortales, ese castillo que está en un lago, el castillo de Eilean Donan. Pues este castillo que vemos es una reconstrucción que se hizo en el siglo XVIII, porque unos años antes este castillo fue cuartel de guardiamarinas españoles y fue bombardeado por las tropas, por barcos ingleses que le dieron la Santa Bárbara al arsenal y voló. Fíjate, esto sucedió en 1719. Los españoles, Felipe V y Alberoni, querían darle la vuelta al Tratado de Utrecht y fueron capaces de enviar tropas a Escocia para que se aliasen con los jacobitas y se enfrentasen al poder de los Hanover en Londres, protestantes, como ya vimos otro día, y similares. Y ese castillo llegó a ser cuartel de españoles. Bueno, pues tenemos que hablar de la Armada Española, Sí, nos ha quedado, yo creo que si lo tiene bien nuestro amigo Juan Antonio Pérez Foncea, a ver, invitarle a que venga más a menudo que aquí. Nos hable de la contraarmada. De la cinta. Encantado. Juan Antonio Pérez Foncea, ha sido un placer tenerte aquí hoy con nosotros y recomendar mucho tu libro. Pues muchas gracias. En Mississippi. Fuego en el Mississippi, sobre la independencia de los Estados Unidos y lo que debe Estados Unidos a España. Muchísimas gracias. A ver si lo pagan. No, Pedro Fernández Barbadillo, un placer. Lo mismo digo. Como siempre, la próxima semana más. Sí, señor. Y a todos ustedes, muchísimas gracias siempre por estar ahí, por su fidelidad a Radio Ya y por su fidelidad a Cita con la Historia. Nosotros prometemos volver en otro episodio interesantísimo la próxima semana aquí en Radio Ya. ¿Se te ha ocurrido algo, Pedro, para la próxima semana?
Pues yo creo que vamos a hablar de los 300 años de la fundación de la masonería moderna. Pues ya está, con el profesor Alberto Bárcena. Nos vamos, volvemos la próxima semana.